Desde el pasado 8 de febrero que se realizó el traslado de los líderes criminales de Renovación 1 a las celdas acondicionadas en furgones con extremas medidas de seguridad, el sistema penitenciario ha recibido al menos una exhibición personal diaria con argumentos de vulneración a la integridad de los reclusos. Sí hemos tenido casi que diario varias exhibiciones personales, más por el tema de Renovación 1, que por el tema del área que se habilitó para ingresar a los privados de libertad, del cual donde está el máximo líder del barrio 18 está recluido en los contenedores que nosotros adecuamos, al igual que los 5 que estaban con él en Renovación 1. Esta semana las autoridades señalaron haber concluido con el censo de población reclusa, lo que les proporciona el dato exacto de los delincuentes asociados a las maras consideradas terroristas. Un porcentaje. Le puedo hablar del total del fichaje que hicimos, que fue 23.837. Nos arrojó el sistema que tenemos un aproximado de 2.500 privados de libertad catalogados como pandilleros o terroristas. Faltantes no tuvimos. Tuvimos 7 incongruencias, que de esas 7, 2 ya se determinó que un privado de libertad, 2 privados de libertad se registraron bajo diferentes nombres. Entonces lo que nos lleva de las 7 son 5 que todavía están bajo investigación. No tuvimos faltantes, no tuvimos suplantaciones, que era lo que a nosotros nos interesaba. Ha sido más cómo se llegan en el fichaje en tribunales y cómo ingresan al momento de digitarlos en el centro. El director del sistema penitenciario indicó que como producto de las últimas acciones en los centros carcelarios se ha reducido el registro de extorsiones y de cobros de talacha. Nosotros creemos que el nivel de extorsiones dentro de los centros, según la Dirección General del Sistema Penitenciario, es de un 30-35% y la talacha viene siendo un 80% menos. Me gustaría decir que no hay, pero no. Pero para nosotros es un gran avance lo que hemos logrado cubrir en estos días. Todos sabemos que la mayoría de personas se familiariza estando por cierto tiempo, por un tiempo largo en los lugares de trabajo, y es lo que hemos hecho ahorita desde la Dirección General, la rotación constante del personal en cada centro. Sin duda este censo puede marcar un antes y un después si se utiliza como una planeación eficiente para el sistema carcelario, pero si solo se tiene como un archivo estadístico, creo que no está enfrentando el problema estructural que se da en las cárceles del país. Así que hoy vamos a estar profundizando con el tema y tenemos a nuestro invitado Max Santa Cruz para darle la bienvenida. Max, ¿cómo te encuentras? Bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches, Andy, Fernando. Y por supuesto de la audiencia de A la Medida, un verdadero gusto estar otra vez este día miércoles con ustedes. Muy bien, yo creo que lo interesante de tener a Max en este espacio, Sandy, es que salimos un tanto del análisis jurídico y entramos a ese análisis con la visual política de la experiencia de Max. A ver, Max Santa Cruz, 23.837 reos arroja el censo realizado por el Ministerio de Gobernación. Te pregunto, desde la perspectiva política, ¿en qué beneficia esto? Bueno, faltan 12. Faltan 12 que todavía no los han capturado. 7 capturaron de los 20 fugados en octubre y 1 murió. O sea, faltan 12 todavía para terminar de ajustar el censo. Sin duda creo que el número importante, como bien se señalaba en la nota anterior, es el hecho de que por primera vez, aunque suene increíble en la historia de este país, sabemos con cierta certeza o con certeza cuántos privados de libertad están en los 24 centros de detención en este país, de cárceles en este país. Es increíble que no hayamos tenido antes esta estadística y que nos confiamos en los registros que muchas veces eran administrados por los propios reclusos. Increíble. En el pasado de la lista que hacían diariamente por encargo de las propias autoridades de gobierno durante lo largo de los años, y que nos confiábamos que si nos decían que habían 20, habían 100 o habían 30, yo qué sé. Esto es un primer gran paso que creo que es importante resaltarlo y que se deriva a partir de una crisis que tampoco hay que olvidar, claro, que es la fuga precisamente de los 20 reclusos. Otro tema para señalar es que esto se pudo terminar de alguna manera más eficiente a partir también del estado de sitio, de excepción en el que estamos viviendo y que está a punto de culminar también, que de alguna forma agilizó la fase final del registro biométrico y digital, cotejando la información con también la base de datos del RENAP. Creo que
hay que decirlo, es un paso importante, pero lógicamente también hay que entenderlo. Esto no viene a solucionar el tema de inseguridad como se hablaba antes. Este es un paso dentro de la cadena de muchos pasos más que hay que dar para verdaderamente devolver la seguridad y la confianza en las instituciones y en el sistema a la población. Creo que las estadísticas son importantes para ir marcando los proyectos y las acciones también. Por ejemplo, se evidencia obviamente el hacinamiento. Sí. Con esto ya van a tener una cifra de decir de cuánto es ese porcentaje de hacinamiento en cada uno de los centros carcelarios. Aparte de ello, hay personas que ya cumplieron su condena y que siguen ahí porque como no se tiene un orden, un control, entonces sería una forma de ir también concluyendo los procesos para ir marcando en este tema del hacinamiento, por ejemplo. Y a esto voy con la siguiente pregunta, Max. ¿Cuál debería ser el próximo paso ahora que ya tenemos el censo? Bueno, bien mencionas, el hacinamiento está entre un 300 y un 340% de hacinamiento. Imagínate. Las cárceles en Guatemala están diseñadas para albergar cerca de entre 7,000 y 8,000 reos. O sea, imagínense, estamos hablando de 23,837. Ese es un dato que es significativo. O sea, ¿qué nos permite con esto? Guatemala ha carecido a lo largo de su historia, no solo en este orden, sino que en muchísimos órdenes más, de una estadística o de verdaderamente datos confiables que nos permitan establecer la elaboración de políticas públicas que sean verdaderamente asertivas a la hora de resolver los problemas que tiene el país. Y vamos un poco inventando sobre el camino qué es lo que creemos. ¿Cómo vamos a diseñar una cárcel, por ejemplo, de máxima seguridad, si queremos dividir los reclusos de alta seguridad con los medianos, etcétera, o los de delitos leves, si no sabemos ni siquiera cuántos somos o cuántos son los que están ahí? Hoy en día van a poder dividirlo. Y un dato que arroja que es muy interesante es que se logró determinar que hay 2,545 reos que son pertenecientes a las maras, en su mayoría Barrio 18, y después a otras estructuras como Mara Salvatrucha y otras tantas. ¿Por qué menciono esto? Porque si lo vemos y lo comparamos con el dato que arrojabas en El Salvador hay 14,500 privados de libertad en una cárcel que tiene capacidad para 40,000, pero los 14,000 son pandilleros. Si vemos, los 2,545 no son un número significativo, es el 10,7% de la población penitenciaria que estaría asociada a las maras. Eso quiere decir que tal vez hemos dejado o han llegado a los niveles de terror y miedo que han infundido, más allá que por su propia capacidad y su fortaleza a nivel de estructura, que por las propias debilidades del Estado no saberlos controlar cuando es un número pequeño. Lo que hace es que todos los miembros de estas estructuras están hacinados en un mismo espacio y controlan los espacios territoriales de las cárceles, que podrían ser más fácilmente administrados si estuvieran en centros penitenciarios diseñados con ese número y con esas características para ese objeto. Es decir, nos permite verdaderamente este estudio empezar a tener pasos importantes en encontrar estas soluciones en un tema de los eslabones más débiles del sistema de justicia, como es el sistema penitenciario, sin duda. Pero es uno de los eslabones que hay que atender, porque no es el único, ni solo con esto se va a devolver la seguridad a la población. Dos temas quisiera, por favor, que pudieras comentarnos. El primero, lo decías, todo esto es reactivo. Esto no fue planificado, esto no estaba en la hoja de ruta o en el POA de este año, y es reactivo a lo que sucedió con la fuga de los 20 reos. Está bien, se hizo. La segunda es, vemos en estas fotografías que producción nos está compartiendo al aire, muchas gracias, tal vez podemos colocar donde están la parte de los furgones. Sí. Se adaptaron furgones. Sí. Me parece una idea dentro de lo que soluciona ipso facto en el momento, me parece muy bien. Podríamos hacer una torreta ahí de, no sé, 8 o 10 furgones, solo que le pongan una buena base para que no se vayan a caer, y entonces metemos en cada furgón la gente que se necesite para darle esa respuesta a la población en materia de que no se ve claro si vamos a tener una cárcel de máxima seguridad construida antes de que termine esta gestión. Incluso podemos abaratar los costos de manera importante. Así es. No por ser pichicatos en este sentido con la parte del erario nacional cuando son temas importantes como la seguridad, pero sí podría ser una opción interesante, pero incluso, reitero, sobre una cantidad no tan grande de pandilleros con relación a El Salvador, de 14,500 versus 2,545, de acuerdo a los números arrojados por el propio Ministerio de Gobernación. No estamos inventando. ¿Y la cárcel de máxima seguridad? Por eso, deberíamos de ver entonces cómo ajustamos esa cárcel a las necesidades, no solo del momento, pero también tristemente pensando hacia el futuro. Hay que decirlo, Guatemala
es de los países con mayor hacinamiento en términos de los centros de detención, pero es de los países con menor encarcelamiento por habitantes, por cada 100,000 habitantes. Quiere decir que en Guatemala hay menos encarcelamientos por cada 100,000 habitantes que lo que sucede en otros países. Por eso es que la población penitenciaria no es tan grande. ¿Qué nos lleva a reflexionar? Que seguramente el sistema de justicia no está funcionando para sacar a las personas que ya han cumplido condena, pero también para procesar a los que están pendientes de que se le dicte una condena, una sentencia, y que sencillamente el sistema no ha funcionado como tal para poder avanzar a eso. Porque no existe hay una relación como decir, bueno, es que si no hay tanto encarcelamiento es porque vivimos en un clima de seguridad. Pues tristemente no. Claro. O sea, no pasa por ahí. Ojalá que esa fuera la razón. Quiere decir que algo está fallando. Es ahí donde yo sí considero que si un tema importante debería plantearse sobre la mesa es la necesidad de llegar a un acuerdo nacional sobre el sistema de justicia para que pudieran sentarse los sectores involucrados, los diversos organismos de Estado y otros sectores de la sociedad que puedan aportar y definir cuáles son los pasos que hay que dar en materia legislativa, en materia del Ejecutivo, en materia judicial, para poder avanzar sobre esta línea y no solo parchar un poco la situación con lo que hoy sucede con el sistema penitenciario, pero dejamos abierta la puerta dentro del Ministerio Público, dejamos abierta la puerta entre la Corte Suprema de Justicia o entre las propias debilidades del Ministerio de Gobernación o el Ejecutivo. Debemos de abordar esto de manera mucho más integral y creo que esa debería ser un poco la iniciativa si queremos abordar con responsabilidad una posible solución, una mejora en las condiciones de seguridad del país. Planificación y trabajo interinstitucional será importante también para darle continuidad a esta información que ya se obtuvo por medio del censo de reos. Y por supuesto, es un honor para mí poder estar aquí discutiendo este tema con ustedes, analizándolo. Por eso también te quiero agradecer, Max, que tengas una buena noche. Te esperamos la próxima semana. No, al contrario, siempre el agradecimiento es mío hacia ustedes y hacia el espacio. Y por supuesto a ustedes en casa que nos observan cada miércoles. Muchas gracias. Por supuesto, la parte legal con Fernando Prera. Buenas noches, Fernando. Estimada Sandy, la mejor de las noches. Estimado Max, gracias por haber estado con nosotros. Sí. Usted, por favor, descanse y no cambie porque regresa Sandy Monroy con más.